Se nos ha indicado, hermanos, el pasaje de la palabra que junto con algunos más que indicaremos forman el texto para la exposición del tema que también se ha mencionado. Entonces, hermanos, estamos en Hebreos, el capítulo 9, versículos 11 al 14. Pasaje de la palabra que vamos a leer juntos. Hebreos 9, 11 al 14, juntos, hermanos. Dice la palabra así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre, por el honor y privilegio de leer la palabra que inspiraste y fue dirigido a iglesias específicas o a la Iglesia Universal, y también para los que estamos aquí. Las bendiciones que se derivan de ella y que de seguro sostuvo la fe de los cristianos de aquellos siglos, esta misma palabra sostenga la fe de los creyentes actuales, para que en la conciencia de vivir ante el rostro tuyo glorifiquemos tu nombre como fruto de esta palabra en nuestra vida diaria. Sé con tu iglesia presente y con tu servidor que expondrá tu palabra en esta ocasión. Oramos a ti, Padre, en el santo nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Siempre, hermanos, los temas que abordamos en el mes de septiembre tienen una característica muy particular, porque nos hacen recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Hemos llevado a cabo, hermanos, como parte de nuestro culto hoy, el encendido de la corona de Adviento con una de sus velas encendida hasta el momento. Como iglesia, hermanos, cuando esto hacemos, estamos haciendo referencia en nuestro corazón a la esperanza y expectativa de los creyentes del Antiguo Testamento, y también, hermanos, a la esperanza de los creyentes del Nuevo Testamento y de siglos posteriores. Los del Antiguo, bajo la promesa de muchas partes de las Escrituras, esperaban a su Mesías, esperaban a un Mesías. Muchos de ellos creyeron en él,
como nación, no. Pero de los llamados, porque en toda la historia ha existido los llamados e incluidos en el remanente fiel, sí estuvieron a la expectativa. Tan es así que en los evangelios leemos: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, hermanos, de ser hechos hijos de Dios. Esto ha habido en todas las etapas de la historia. Nosotros, hermanos, al hacer alusión a ello, a lo que estamos recordando, el Señor, mediante su palabra, nos permite, hermanos, trascender el tiempo, ir más allá de aquellos y más allá del tiempo actual, porque nuestro Dios, en el plan denominado, hermanos, el plan de la redención, cuando hablamos del plan de la redención, hermanos, sin ir a las profundidades de la teología, simplemente señalamos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo planearon la redención del hombre. Entonces es un pacto entre la familia divina, son expresiones que se utilizan en la teología, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para llevar a cabo el plan de la redención. Y estamos señalando que, teniendo como antecedente lo que hasta ahorita hemos mencionado y que nosotros estamos recordando, señalamos, hermanos, que trascendemos en tiempo, a partir, en primer lugar, de nuestro Señor Jesús, porque como personaje histórico, nuestro Señor Jesús, en el tiempo y fuera del tiempo, desempeñó, hermanos, diferentes ministerios que todos nosotros en algún momento se nos ha dicho que son tres: profeta, sacerdote y rey. Y el domingo pasado, hermanos, hablamos del oficio de nuestro Señor como profeta. En la exposición de hoy hablaremos, hermanos, de Él como sacerdote. De ahí entonces el tema, hablando de nosotros también, combinando el sacerdocio de Jesús y nosotros estando como creyentes en Él, hablamos de lo que está expresado en nuestro tema: sacerdotes en Cristo Jesús. Al respecto, hermanos, hablaremos de dos cosas con las enseñanzas respectivas que se desprenden de estas dos cosas. En primer lugar, hermanos, vamos a señalar el sacerdocio único de Cristo. ¿Por qué decimos, hermanos, los creyentes actuales, nosotros por ejemplo, que Jesús fue sacerdote? Que Jesús fue sacerdote. Y que estamos ahorita en el punto de señalar el sacerdocio único de Cristo. En primer lugar, hermanos, Jesús, aunque fue sacerdote, y que lo vamos a desarrollar en el tema, señalaremos el sacerdocio único de Cristo hablando de dos cosas. En primer lugar, no fue sacerdote en el sentido ceremonial. No fue sacerdote en el sentido ceremonial. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Ahora voy a poner un poco a prueba, hermanos, el conocimiento de ustedes, y que son conocimientos básicos. ¿Se acuerdan, hermanos, ustedes cuál era la familia de los sacerdotes? ¿O cuál era la tribu de los sacerdotes?
la tribu de Leví. Jesús, como persona histórica, ¿se acuerdan de qué tribu fue? ¿Recuerdan? ¿De qué? De Judá. Entonces él no fue sacerdote porque haya descendido de la tribu de Leví. Por eso estamos señalando que no fue sacerdote en el sentido ceremonial. Nadie lo ungió como sacerdote, porque los sacerdotes eran ungidos, hermanos. Se les ponía aceite en la cabeza cuando eran sacerdotes para llevar a cabo su oficio. Entonces les echaban aceite en la cabeza. A los reyes también. Por eso el Salmo 133 está en ese contexto. Cuando el aceite cae sobre la cabeza de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, está en ese contexto. Ahora, fue sacerdote en el sentido de su oficio redentor. ¿Qué significa eso, hermanos? Recordemos algo de la semana pasada. Dijimos, hermanos, que un profeta es el que habla en lugar de Dios. Recibe la palabra y no va a decir otra cosa al pueblo sino la palabra de Dios. No va a inventar sus propias palabras, dirá la palabra y puede a partir de la palabra interpretarla y darle sentido, como leemos en libros, por ejemplo, de Esdras y de Nehemías. Pero interpretar la palabra, no su palabra. Ahora, el sacerdote no representa a Dios ante el pueblo. El sacerdote representa al pueblo ante Dios. Por eso los sacerdotes en el Antiguo Testamento recibían al creyente con su ofrenda, que podría ser una oveja, un macho cabrío, o inclusive hasta un becerro, hermanos. Y entonces ese creyente, yendo al sacerdote, el sacerdote recibiendo la ofrenda, presenta a ese creyente ante Dios. De allí entonces que decimos que el sacerdote representa al creyente delante de Dios, ofreciendo ¿qué? Sacrificios. Jesucristo, tomando esto que acabo de decir, es sacerdote en su oficio redentor. No en el sentido ceremonial, porque no venía de la familia de Leví, de la tribu de Leví. Y él, Jesús, no presentó ofrenda, macho cabrío, becerro u oveja, sino que él, hermanos, se ofreció a sí mismo, representando al hombre, al creyente, representando al creyente ante Dios. En ese sentido, en la teología y obviamente a partir de las Escrituras, se le denomina sacerdote. Se le denomina sacerdote. Así lo menciona, hermanos, la palabra de Dios. Por ejemplo, vayan conmigo por favor al Salmo 110, y de este salmo, hermanos, concretamente estaremos en el versículo 4 del Salmo 110, que dice así, hermanos. Salmo 110, 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote. Ahora, hermanos,
¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a quien David, en el mismo capítulo 110, en el versículo 1, David le llama Señor. Miren, 110:1. El que habla es David y dice: Jehová dijo a mi Señor. Ese Señor que David menciona es el que en el versículo 4, siguiendo su escrito, inspirado por Dios, David dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién es sacerdote para siempre? El Señor de David, mencionado en el versículo 1. Pero para tener el cuadro completo, vayamos ahora, hermanos, a San Mateo, libro muy conocido de los Evangelios, capítulo 22, versículos 41 al 44, en el que, junto con lo que hemos dicho hasta el momento, tenemos el círculo completo de lo que indica la palabra respecto al sacerdocio de Cristo. Versículo 41, San Mateo 22. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, hermanos, Jesús, el sacerdote del 110:4 y que del 110:1 es nombrado como Señor y como sacerdote según el orden del Melquisedec en el versículo 4 del Salmo 110, en San Mateo 22:41 ya tiene nombre. ¿Quién es? Jesús. Porque lo han atacado. ¿Quiénes? Los herodianos. ¿Quiénes más? Los fariseos. Y se añaden, hermanos, los saduceos. Con la Escritura refuta cada argumentación o cada dicho que utilizan para tentarle. Y cuando él entonces, en términos muy de la época actual, diríamos, contraataca, les pregunta: ¿quién dicen ustedes, dice la palabra, qué pensáis del Cristo? Término griego que quiere decir ungido. Término hebreo, Mesías. ¿Qué dicen ustedes del Mesías? Pero como fue escrito el Nuevo Testamento en griego, entonces aparece: ¿qué dicen ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Dice sus interlocutores: es hijo de David. Oigan, ¿cómo que es hijo de David? No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque David le llama Señor. Y entonces, hermanos, se está remontando hasta el Salmo 110, versículo 1 y versículo 4. Entonces, el Cristo de San Mateo 22 es el sacerdote según el orden de Melquisedec del Salmo 110, 4. ¿Y quién fue Melquisedec, hermanos? Personaje, ustedes recordarán, hermanos, del libro del Génesis, que cuando Lot se separa de Abraham, ¿se acuerdan que hubo diferencias entre sus trabajadores? Se separan, Lot se va por un lado, Abraham por otro. Lot es atrapado en una contienda, secuestrado, diríamos, en la época actual. Abraham participa a favor de su sobrino Lot. Y cuando viene, hermanos, de regreso del triunfo,
se encuentra con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y entonces Abraham se doblega ante este sacerdote y, entre otras cosas, le da el diezmo. Entonces, hermanos, el sacerdocio de Cristo lo señala la palabra de Dios en lo que hemos dicho hasta este momento. Ahora, su sacerdocio, hermanos, implica su sacrificio. Un versículo muy conocido por nosotros, hermanos, es San Juan 1:29. Cuando está Juan el Bautista y sus discípulos, acuérdense que las escuelas itinerantes en el tiempo de Jesús y antes de Jesús eran modos de enseñar en ese tiempo, hermanos. Los que conocen algo de estas cuestiones, aún en el pueblo griego, Sócrates, por ejemplo, era una especie de maestro itinerante. Jesús usó esta modalidad para enseñar, maestro itinerante. Juan el Bautista era uno más. Tenía alumnos, discípulos, estudiantes en términos actuales. Y cuando los estudiantes, discípulos o alumnos de Juan el Bautista, estando con su maestro Juan el Bautista, ve que viene Jesús de lejos y, dirigiéndose a sus estudiantes, discípulos o alumnos, les dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los judíos entendían, porque cuando habla su maestro Juan el Bautista del Cordero de Dios, inmediatamente lo relacionan con el Cordero sacrificado en la última noche que estuvieron en Egipto. Y que ese Cordero que sacrificaron la última noche en Egipto, cuya sangre embarraron, mancharon las puertas, para que el destructor de parte de Jehová se diera cuenta que los que vivían en el interior habían obedecido sus indicaciones, no moría el hijo mayor o primogénito de cada familia. ¿Quién salvó? La obediencia, simbólicamente representada por la sangre que pintaban las puertas. Y cuando dice entonces Juan el Bautista, el Cordero de Dios, cuando ve a Jesús que quita el pecado del mundo, en la mente de todos los remonta allá. Y lo que estamos diciendo, hermanos, que Cristo como sacerdote entonces implicó su trabajo redentor, su propio sacrificio. Como dice en Hebreos capítulo 9, hermanos, que fue nuestro texto de inicio, en el capítulo 9, versículo 12, leemos, hermanos, lo siguiente. Hebreos capítulo 9, versículo 12, nos dice así: lo cual es símbolo para el tiempo presente. Versículo 12, no estoy leyendo el 9, es el 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Entonces, hermanos, en ese sentido, él como sacerdote ofreció su propia sangre. Y simbólicamente entonces, a través de la sangre que nosotros conocemos y que Jesús como hombre lo derramó en la cruz, a través de una realidad se obtiene el símbolo de que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No la sangre como un líquido corporal, porque la sangre de Jesús en ese sentido fue como cualquier sangre,
con el contenido de toda sangre, plaquetas y glóbulos blancos, glóbulos rojos, etc. Pero a través de esa realidad, entonces, la palabra enseña que su sangre nos limpia de todo pecado. En un lenguaje literario, tomar la parte por el todo, sinécdoque. La sangre se refiere a su persona. Cristo nos salvó. Su sacrificio perfecto logró la limpieza espiritual de todo creyente en Él. Y a través entonces de la sangre, una parte de su ser, pero refiriéndose a su persona, Él, su sacrificio, nos limpia de todo pecado. Hablaremos, hermanos, un poco también respecto a su sacerdocio como único y suficiente, a partir de Hebreos capítulo 9, los versículos, hermanos, 24 al 26. Dice la palabra así, hermanos: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hermanos, el sacerdocio único y suficiente de Cristo es lo que acabamos de leer. Al respecto, hermanos, diré algunas cosas. Por ejemplo, en el catecismo, hermanos, que conocemos, catecismo de Heidelberg, y que hemos expuesto aquí, el pastor y los ancianos, cuando habla, hermanos, de los sacramentos, en la pregunta y respuesta número 80, parafraseándolo, hermanos, nuestros hermanos de 1563, porque se empezó a conocer este documento, Catecismo de Heidelberg, en 1563, preguntan cuál es la diferencia entre la misa y la Santa Cena. Yo creo que nosotros en algún momento, hablando con personas de creencias distintas a nosotros, pues la Santa Cena es el equivalente a la misa, o la misa es la equivalente a la Santa Cena. Y nuestros hermanos, en 1563, en el Catecismo de Heidelberg, pero a partir de las Escrituras particularmente, señalan las diferencias. Por ejemplo, hermanos, en la respuesta que se da respecto a las diferencias entre la misa y el sacramento de la Santa Cena, en la respuesta nuestros antepasados señalaron: en la Santa Cena nosotros recordamos que Jesús se ofreció una vez y para siempre por nuestros pecados, una vez y para siempre. Y en la misa no se enseña que Jesús se ofreció una vez y para siempre. En primer lugar, hablando de la misa, se señala que Jesús tiene que ser sacrificado cotidianamente a través de la misa en las ceremonias que dirige el sacerdote. Entonces, hay diferencias, no es equivalente. La Santa Cena representa el sacrificio de Jesús que logró nuestra salvación de una vez y para siempre, a partir del momento, hermanos, que Él muere en la cruz. La misa presupone el sacrificio continuo de nuestro Señor Jesucristo.
Inclusive lo hemos dicho en otras ocasiones y lo reiteramos ahora. La palabra misa, de latín missa missae, así se declinan los sustantivos en latín, missa missae, quiere decir sacrificio. Cristo entonces es sacrificado cada vez que se ofrece la misa. Sin embargo, nosotros estamos señalando, hermanos, su sacerdocio único y suficiente. Por ejemplo, hermanos, en el versículo 24 de Hebreos 9 que hemos leído dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿En dónde entraba el sacerdote en el Antiguo Testamento, hermanos? En el lugar santo. ¿Para qué? Para sacrificar corderos. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y Cristo, hermanos, según el versículo 4, no entró al lugar santo ni al lugar santísimo, que eran lugares del templo. ¿En dónde entró? En el cielo mismo, dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por eso, hermanos, miren, teniendo en cuenta lo que ha dicho y hemos leído aquí en Hebreos, en la teología, hermanos, cuando se estructuran estas doctrinas, se habla de la justificación de la siguiente manera. ¿Qué es la justificación? Es el acto foráneo, de la libre gracia de Dios a favor del pecador, basado en la obra perfecta de Cristo. ¿Por qué decimos acto foráneo, hermanos? A favor del pecador, porque dice que se presentó en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús se presenta ante el cielo, ante Dios en el cielo, por nosotros ante Dios. Por eso se enseña que la justificación basado en el sacrificio de Jesús es un acto foráneo, porque la santificación, porque es el contraste, la santificación es en el interior del hombre, la justificación es afuera. ¿Pero en qué parte específica? En el cielo mismo, como dice el versículo 4. Entró en el cielo mismo. ¿Para qué? Para ofrecer su sacrificio a favor de nosotros, como termina el versículo 24. Para ofrecerse, no muchas veces como lo hacían los sacerdotes. ¿Cuántas veces presentaban sacrificios los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Cada ocasión que llegaba un creyente. Los sacerdotes actuales, ¿cada cuándo sacrifican a Cristo? Cada vez que hacen la misa. Repito, la palabra misa quiere decir sacrificio. Y cada vez sacrifican a Cristo en la misa, porque allí está el cuerpo de Cristo, según la doctrina romana, que no concuerda con la palabra. Y por eso la gente se inclina, porque ahí está el cuerpo de Cristo. Pero dice la palabra, hermanos, y no para ofrecerse, versículo 25 de Hebreos 9, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, con sangre ajena. No para ofrecerse muchas veces. Jesús se ofreció, hermanos, una vez y para siempre, como dice el versículo 25, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, fíjense, hermanos, una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo,
para quitar de en medio el pecado. Una vez y para siempre, hermanos, se presentó una vez y para siempre, no muchas veces. Y de allí, hermanos, se desprende, para ir, hermanos, concluyendo, se desprende el sacerdocio universal del creyente. Porque recuerden nuestro tema, sacerdotes en Cristo Jesús. ¿Quiénes son sacerdotes en Cristo Jesús? Nosotros. A partir del sacerdocio de Él, como lo hemos argumentado en la exposición hasta este momento. Ahora, hermanos, pasamos entonces a hablar un poco sobre el sacerdocio universal del creyente. Primera de Pedro, capítulo 1, hermanos. Por favor, busquemos en la palabra de Dios, en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, perdón, hermanos, es capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido. Y luego, ¿qué más, hermanos? Real sacerdocio, hasta ahí. Real sacerdocio. ¿A quién les está diciendo, hermanos, que son linaje escogido y real sacerdocio? A los que se dirige en el mismo libro o en la misma carta, capítulo 1, versículos 1 y 2, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Así empieza el versículo 2. Entonces, hermanos, ¿a quién se está dirigiendo Pedro? A personas de Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos, dice. A ellos, hermanos, en el capítulo 2, versículo 9, les llama que son linaje escogido y luego añade real sacerdocio. ¿Y quiénes son esos expatriados, hermanos? Son hermanos de diferentes lugares cuyas ciudades son mencionadas en el capítulo 1, que fueron corridos de diferentes pueblos y que se tuvieron que refugiar allí. Es decir, a los que San Pedro llama real sacerdocio, es gente común. Son los creyentes que conformaban la iglesia de ese tiempo y que, viviendo al estilo de lo que enseña San Pablo, hermanos, que somos considerados como ovejas para el matadero. En Romanos capítulo 8, cuando San Pablo dice que el creyente es considerado como oveja para el matadero, está diciendo que siempre somos considerados como rara avis o como personas no gratas. Vamos a exterminar a nuestros enemigos, principalmente a los creyentes en Dios. Estoy parafraseando a Federico Nietzsche en su escrito conocido como el Anticristo. Entonces, hermanos, son creyentes como nosotros, gentiles, no judíos. No eran judíos a quien se está dirigiendo el apóstol Pedro. La carta está dirigida a gentiles que habían sido corridos de diferentes lugares y les dicen: ustedes son real sacerdocio. Ahora, hermanos, este real sacerdocio es retomado por la Reforma en el siglo XVI, 1500 y fracción, bajo la declaración del sacerdocio universal del creyente.
¿Por qué, hermanos? Porque ya no hay élites. De que tú vas a venir para mí o hacia mí, me vas a confesar tus pecados y yo voy a rogar a Dios por tus pecados. Eso es enseñanza romanista del sacerdocio individual. El sacerdocio individual en las Escrituras fue eliminado cuando Cristo vino. Por eso, Cristo como sacerdote, tal como lo hemos explicado, elimina, hermanos, el oficio sacerdotal del Antiguo Testamento. Eso se terminó con la venida de Cristo. Entonces, ¿quiénes son los sacerdotes actuales? Todo creyente en Cristo. ¿En qué sentido es sacerdote, hermanos? Antes se necesitaba de un mediador, el sacerdote. Sacrificaba un becerro, una oveja, un macho cabrío. Ahora el cristiano, hermanos, como lo leemos en Romanos 5.2, los que tengan su Biblia, por favor, en Romanos 5.2, leemos, hermanos, lo siguiente. Miren, Romanos 5.2. Desde el 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el sacerdote, hermanos, que ya hemos expuesto como parte del tema. Y luego, entre otras cosas, además de paz para con Dios, versículo 2, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ya no necesitamos del pastor, de ninguna persona, para presentarnos nosotros ante Dios y decirle: perdón por mi maldad, perdón por mi pecado. ¿A quién necesitamos? Sí, a Cristo. No al pastor, ni a ningún sacerdote. A Cristo, hermanos. Simbólicamente, basado en la realidad, hermanos, este juego de palabras. En San Mateo 27, los que tengan su Biblia, vamos a esta porción, hermanos. San Mateo 27, 51. San Mateo 27, 51. Miren lo que leemos. Cuando Jesús murió, hermanos. Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51. ¿Qué pasó cuando Jesús entregó el Espíritu? He aquí, ¿qué dice, hermanos? El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué habla del velo del templo, hermanos? Fue real. Entre el lugar santo, que era el segundo lugar en el templo, y después el lugar santísimo, había un velo. Y nadie podía entrar, so pena de que quien lo hiciera al entrar moría inmediatamente. Únicamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero cuando Jesús muere, hermanos, ¿por qué tuvo, hermanos, en la percepción de San Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, señalar que el velo del templo se rasgó? Porque estaba indicando, hermanos, que en el terreno espiritual ya nadie nos quita el acceso para entrar ante el Padre, solo por el sacerdote por excelencia, que fue Jesús y es Jesús, y que hemos, hermanos, explicado en la primera parte de la exposición. Ahora nosotros, en ese sentido, sacerdotes en Cristo Jesús, ya nos acercamos directamente a Dios. Ya no bajo la dirección de nadie. Los pastores, los ancianos, cuando enseñamos la palabra,
Una de las cosas que debemos enseñar es: no me necesitas a mí para acercarte a Dios, necesitas a Cristo. Por eso, hermana Jessie, hermano Memo, estudiamos la primera parte de la doctrina de la salvación, ¿se acuerdan? Porque esa es la centralidad de la enseñanza. Y nosotros entonces ya somos sacerdotes en ese sentido, de ofrecer inclusive nuestro propio cuerpo. No dice así Romanos 12:1, es decir, nuestra propia vida, ya no una ofrenda, sino nuestra propia vida, pero en Cristo Jesús. Nuestra propia vida sin Cristo no tiene sentido. Entonces, a partir de la obra de Cristo, hermanos, nosotros ahora somos sacerdotes en ese sentido, que podemos acceder a Dios en Cristo Jesús, sin ninguna persona humana como intermediaria. Entonces, hermanos, el sacerdocio de Cristo elimina el sacerdocio eclesiástico del romanismo. Después de la venida de Cristo, en los oficios para la iglesia y en la iglesia, hermanos, ya no aparece en la lista el término sacerdote, porque ya no hay a quien sacrificar. Cristo se sacrificó una vez y para siempre. Entonces, hermanos, como conclusión, a partir de lo dicho, hermanos, Cristo sigue siendo nuestro sumo sacerdote. Acuérdense, el que también murió y que aún resucitó al tercer día, y el que también, estoy en Romanos 8:38, el que también intercede por nosotros. ¿Y quién intercedía por los creyentes en el Antiguo Testamento? El sacerdote en ese tiempo. ¿Y quién intercede por nosotros ahora? Nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Por eso, hermanos, Cristo sigue como nuestro sacerdote, pero ya no para ofrecerse, porque ya se ofreció una vez y para siempre. Ahora, el oficio sacerdotal de Él elimina, hermanos, todo oficio sacerdotal, ceremonial y temporal. Ya no hay ningún sacerdote en el lenguaje bíblico, solamente pastores, ancianos y diáconos. Es el lenguaje bíblico, hermanos. Y bajo este entendido, hermanos, entonces el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio nuestro, en el sentido bíblico de tener acceso a Dios, entonces Él nos da acceso al Padre, a todo el pueblo, designado como real sacerdocio. Tenemos acceso, hermanos. No hay élites en la iglesia, hay oficios. Entonces, el sacerdocio de Cristo nos da a nosotros acceso ante el trono de Dios. ¿A quiénes? A todo el pueblo, denominado o calificado en las Escrituras como real sacerdocio. Nos vamos a poner de pie, hermanos, para orar y dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho a favor nuestro a través del sacerdote por excelencia que fue nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, porque en Cristo Jesús, señalado sin nombre todavía en el Salmo 110:1, señalado también como sacerdote en el capítulo 110 de los Salmos, versículo 4, sin nombre todavía, en San Mateo 22, 41 al 44, la palabra tuya ya lo designa como el Cristo. Y el lenguaje de Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque así los creyentes en el Antiguo Testamento
se presentaban ante el sacerdote, que eran de la tribu de Leví, llevando un macho cabrío, un becerro o una oveja. El sacerdote lo sacrificaba, simbolizando que ese animalito señalaba al sacrificio por excelencia, que fue el que ofreció nuestro Señor Jesús. Y nosotros ahora, beneficiarios de esa bondad tuya, en la sangre de Él tenemos la limpieza de todo nuestro pecado, como dice primera de Juan 1:7. Si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Te damos gracias, Señor, por esto. Los sacerdotes sacrificaban cotidianamente, muchas veces, y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar súper sagrado del templo, conocido como el lugar santísimo. Cristo, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, se ofreció una vez y para siempre, como hemos leído en tu palabra, y no entró al lugar santísimo, sino entró al mismo cielo para presentar su sacrificio por nosotros, como hemos leído en Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 25. Y por eso nosotros ahora en Él tenemos acceso directo ante ti mediante la fe y tu gracia. Y por eso tu palabra califica a todo creyente de todos los tiempos a partir de Cristo como linaje escogido y real sacerdocio. Que nosotros, Señor, también como sacerdotes, en el sentido bíblico, ofrezcamos nuestra vida personal en Cristo y podemos interceder y representar mediante la oración a todos los que de alguna medida dependen de nosotros, porque son miembros de la iglesia, o porque son hijos nuestros en la carne, o porque son hijas nuestros en la carne, Señor. Orar por ellos, como Job oraba por sus hijos, por si acaso tuviesen ofendido. Que estos oficios, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, que también en Él tenemos cada uno de nosotros, siempre los tengamos presentes para tu honra y gloria. En su santo nombre oramos. Amén.